¿Qué tal, amigos internautas de Proceso Digital y Departamento 19? Esta tarde nos acompaña en nuestra sala de redacción de Proceso Digital el abogado Neri Velázquez. Él también fue excomisionado adjunto de Derechos Humanos y actualmente pues abogado de los tribunales de la República. Bienvenido a la sala de redacción de Proceso Digital. Gracias, licenciado Jorge. Sí. Una alegría estar en Proceso Digital abordando un tema de interés nacional. Sí, bueno, el tema que hoy nos atañe es la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la destitución de 4 magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras en diciembre del 2012. Nos referimos a los abogados José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz de William. Sus valoraciones iniciales sobre este fallo, que prácticamente era crónica de una sentencia anunciada, se da un poco más de 11 años después de que ocurrió el hecho, pero ¿cuáles son sus valoraciones preliminares sobre el fallo? Bueno, eso ya se miraba venir, porque como lo diríamos, los estados deben de entender, no es el estado de Honduras en sí, sino todo el sistema interamericano deberíamos de entender que el apego a la ley, a la normativa tanto interna como a la convencionalidad, nos va a permitir a tener estados democráticos que cumplan la ley y por ende fortalecer estas democracias tan débiles. La Corte con esta sentencia solo nos viene a decir que en el 2012, el 12 de diciembre del 2012, no se hizo lo correcto y vamos a ir más allá. No hicieron lo correcto la clase política hondureña. Fue muy triste, solo voy a hacer un poco de lo que sucedía esa noche. Esa noche, estando en el comisionado, teníamos una reunión por la noche y en el marco de esa reunión no fuimos, pero cuando yo pasaba en las cercanías del Congreso, miré militarizado. Era algo raro. Llegué a donde teníamos la reunión con todos los delegados y el doctor Ramón Custodio López y le dije, algo pasa en el Congreso o va a pasar algo. Y empezamos a investigar y hubo una persona que estaba informada del asunto y nos informó que lo que se estaba planificando ahí era la destitución de 4 magistrados. Hicimos lo pertinente, la reunión que teníamos se suspendió y empezamos a trabajar en ese espacio para que a ver si se podía parar la destitución de esos 4 magistrados. Digo esto porque a veces la historia no recoge lo que deberíamos saber como hondureño. Yo creo que en ese momento de la historia, el doctor Ramón Custodio hizo lo pertinente, la clase política no escuchó, y cuando la clase política de un país, del sistema, no escucha las recomendaciones de los defensores del pueblo, comisionados o procuradores de derechos humanos, lo único que va a venir a hacer es hacer repetitivo. Y está claro, la sentencia ahora hace alusión a otras sentencias, en el caso de Venezuela y de otros países, de los cuales somos parte y la clase política hondureña debe de entender, los que gobiernan, que es temporal y que las recomendaciones que se hacen es por el bien de la gobernabilidad y la gobernanza. Cuando me dice que se intentó detener esta decisión de la clase política, ¿de qué forma? Bueno, recuerde usted que en el caso nuestro, el comisionado, el que está en esa posición de comisionado nacional de los derechos humanos, llámese defensor del pueblo o ombudsman, lo que va a hacer es recomendaciones al gobierno. Los que gobiernan deben de entender que esas recomendaciones, si bien es cierto, no son vinculantes, lo que se procura es que no se cometa un error, y los errores que se cometen en ese momento histórico, ¿qué sucede? Los pagan no la clase política, porque si la clase política
pagara en este momento lo que a los que nos están condenando como país, hombre, uno lo aplaudiría. Pero ¿quién va a pagar eso? Al final lo va a pagar el pueblo hondureño con sus impuestos, impuestos que deben de ir para favorecer y fortalecer y que no hayan violaciones a los derechos humanos en el caso de educación, de salud, de una justicia transparente, verdadera, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que se pretende. Y en el marco de esas pretensiones que como país tenemos, lo que debe de haber existido en ese momento la clase política hubiera dicho, pero al contrario, se arreció más ese momento histórico a llegar a decir que estos 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Honduras estaban vinculados con el crimen organizado, etcétera, etcétera. Y lo que realmente eran magistrados que yo diría con una voluntad de fortalecer el Estado de Derecho, por un lado, y con mucha independencia en sus cargos. Sí, bueno, recién también leíamos un informe del CONADE que decía que de 17 sentencias de la Corte, Honduras apenas ha cumplido 3 o 4. Bueno, ha cumplido en su totalidad. O sea, lo que hay que ver es que las sentencias que se emiten, en el caso de nuestro, recuerde que la primera sentencia que emite la Corte Interamericana es contra el Estado de Honduras. Y en el marco de los que litigan a nivel de la Corte y van a la Corte para que restituyan derechos, lo que se ha hecho es que los estados cumplan. ¿Cómo cumple un estado? Bueno, esa sentencia que hoy emitió la Corte va a tener que ser cumplida con el representante del Estado de Honduras, llámese la institución de la Procuraduría General de la República. O sea, la Procuraduría hace lo propio y va tomando todos lo establecido ya en la sentencia para que cada estado lo cumpla. Lo que sucede es que a veces los estados cumplen a medias, y en la media que es, pagan la indemnización u otras veces hacen eventos, por decir, o ponen un nombre, como las sentencias pueden decir, que se ponga un nombre a una obra pública, a una calle, a una escuela, de hechos. En el caso de esta sentencia, ya la Corte está ordenando lo pecuniario, pero también ordena otras actividades a hacer. ¿Eso qué significa? Que la Corte debería, o sea, y espera que los estados cumplan con toda la sentencia que se emita. Lo que sucede es que al final, en el marco de estas sentencias, lo que se procura y lo que busca en sí el sistema interamericano es que no existan estos actos, o sea, que cada una de las sentencias que se emitan sean un espejo para los otros estados, si lo podríamos llamar así. Y en el marco de eso, lo que nos va diciendo es que a veces no entendemos lo que está sucediendo en el marco, por ejemplo, a los defensores de medio ambiente, a jueces independientes, y lo que vamos viendo son poderes judiciales totalmente cooptados por una clase política que van viendo sus intereses y no el interés colectivo. Y a eso es lo que someten. Y al final creemos que cuando nos retiramos del sistema estamos haciendo lo mejor, y estamos haciendo al final como sociedades. De repente retirarse del sistema, dice, nos vamos a retirar, pero ¿para qué se va a retirar si al final lo que se busca es que no haya violaciones a los derechos humanos, sino que por el contrario, estas sean cada vez menos, y que los políticos, yo sí siempre voy a recalcar eso, y que los políticos entiendan que cuando hay recomendaciones y de repente no son vinculantes, ya sabemos, pero esas recomendaciones se hacen con el buen deseo de que no se violenten los derechos humanos. Y a veces no entendemos que una recomendación en el tema de niñez, de mujer, de privados de libertad, etcétera, 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 y en el caso de jueces y juezas, lo que se va buscando es que esos jueces y juezas se empoderen de la independencia que deben de tener. Pero cuando tenemos jueces sometidos
a la clase política, es materialmente imposible que el principio de independencia lo cumplan como debe cumplirse. Abogado Nery Velázquez, ¿qué pasa cuando un Estado no cumple? Bueno, cuando un Estado no cumple y hay violaciones a los derechos humanos, todo el sistema que está regulado en la convencionalidad ve que ese Estado, en el caso concreto que ahora nos convoca, vemos que fue un Estado que no cumplió la normativa de la convencionalidad y la violentó, y hoy es un Estado que va a ser señalado como un Estado que sacó 4 magistrados violentándoles el derecho a una defensa, a un debido proceso, al derecho a su trabajo, y entonces en el marco de eso vemos un Estado violador de los derechos humanos de a 4 magistrados que en su momento se les violentó toda esa normativa establecida tanto en la Constitución, que es norma interna, como en la convencionalidad, que es el caso de la normativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, hemos escuchado hoy a reconocidos y reputados abogados decir que prácticamente el Estado de Honduras va a pagar entre 50 hasta 200 millones de lempiras. Se han atrevido a mencionar entre los 4 exmagistrados que fueron destituidos en 2012. Independientemente de la cantidad que se tenga que pagar, abogado Velázquez, hemos escuchado también un recurso de repetición que dicen que la Procuraduría debe de actuar en contra de los 97 parlamentarios que aprobaron estas destituciones. ¿Usted cómo lo analiza? Voy a dividir la respuesta. En primer lugar, si bien es cierto, la Corte condena pecuniariamente, o sea, condena en el marco de una cantidad de dinero en moneda de Estados Unidos, de Norteamérica, no menos cierto es que para un Estado lo que debe preocuparse, pues claro, una condena cuando es pecuniaria, pues afecta, ya hemos dicho que afecta para que ese Estado sea un buen protector de los otros derechos, como es en el de educación, etcétera, etcétera, seguridad y todo esto. Lo que sucede es que la Corte lo que hace es decirle al Estado no cometan este tipo de violaciones, porque en el caso nuestro, no es la primera sentencia que emite la Corte Interamericana en el caso de jueces. Ya tenemos una referente atrás, una sentencia de otros magistrados que no se les llevó el debido proceso y que el Estado de Honduras también fue condenado. Si bien es cierto, estos jueces son de Corte de Apelaciones y jueces de primera instancia, no menos cierto es que la afectación a nivel internacional que tiene el país. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a decir que cuando el sistema no funcionaba en su totalidad, por decir al principio, los organismos financieros decían, bueno, ¿cómo vemos este país? Pero cuando ven un país y dicen, miren, este país tiene 2 sentencias por no haberle seguido la violación, por no haber seguido el debido proceso, es un Estado violador de los derechos humanos. Si lo hacen con jueces y magistrados, ¿qué seguridad manda o qué mensaje manda este país hacia la inversión, hacia la seguridad individual o colectiva? Entonces, ahí ve usted el impacto que ahora tiene una sentencia de una corte internacional cuando solo vemos lo pecuniario. O sea, ahí tenemos que profundizar un poco qué impacto tiene para el país. Si lo que decían otros colegas, el tema de un juicio de repetición para que pagaran los diputados que hicieron ese momento, bueno, ¿hasta dónde esa clase política va a permitir si al final
seguimos viendo en el país una clase política que sigue con las componentes, una clase política que aunque se les diga que no deben hacerlo, lo siguen haciendo, y en el marco de no seguir haciendo lo que ellos ven correcto, no creo yo particularmente que se van a someter a una cuestión de un juicio de repetición para que sean ellos los que paguen. ¿Por qué? Porque ahí vemos de dos partidos que hicieron eso y se repartieron la magistratura. Hay que decirlo así, se repartieron las dos magistraturas. Cada uno agarró dos magistrados, dos del partido, y hay que decirlo, del Partido Liberal y el Partido Nacional, y con nombre y apellido, y si nosotros empezamos a ver, vamos a ver que cada uno salió favorecido al final, salido de ahí de la magistratura en otros puestos. Eso la historia lo tiene que recoger y decirlo con nombre. O sea que partiendo de esa premisa es una utopía pensar que puede haber una repetición, el recurso de repetición que dicen. Yo espero que el procurador lo hiciera. Yo espero que cumpla el señor procurador de la República con eso. La pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesta la clase política frente a a un acto de hacer un juicio por repetición? Frente a eso, ¿quiénes han nombrado los magistrados? ¿Cuántos siguen de diputados en ese Congreso Nacional? ¿Dónde están los que hicieron todo eso? O sea, cuando usted empieza a ver todo eso, vamos a ver la misma clase política con los mismos vicios, y ese es el problema. O sea, si esta clase política de una vez por todas entendiera que no debe hacer nada fuera del marco de la Constitución, la ley y la convencionalidad, yo creo que fortaleceríamos más el Estado de Derecho. Lo que sucede es que a veces suena un poco utópico decirlo, pero yo creo que debemos de aspirar a un país diferente, a una administración de justicia diferente, a una clase política diferente, porque los índices como país no son los mejores. Sí, bueno, Nelly, ya para ir concluyendo esta interesante plática, hemos escuchado también a muchos políticos actuales del oficialismo prácticamente golpearse el pecho y decir de que es una enseñanza que le debe de quedar al país, que estos hechos no se deben de repetir, pero vemos de que en la actualidad también hay muchos casos que seguramente van a ser objeto de demanda en esta misma corte y van a significar también una derogación para el Estado de Honduras. Bueno, el Estado de Honduras, recuérdese usted que es uno de los estados con mayor condenas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, si nosotros empezamos a ver, tenemos condenas por desapariciones de personas, tenemos condena por niñez, tenemos condena por jueces. Entonces, cuando usted, por defensores del medio ambiente, de cuando uno va viendo los diferentes temas, solo para ejemplificar, uno va viendo que es una clase política que, como usted dice, se pumpunea el pecho, pero ni leen las sentencias, ni son referentes, o sea, no son referentes para ella ninguna sentencia, ni ninguna informe con recomendaciones de lo que no deberían hacer. Entonces, cuando usted ve una clase política de yo le diría, y más que decir, le recomendaría a esa clase política que siempre busque en los informes de Naciones Unidas o las visitas in loco que hacen o las diferentes sentencias que ya el Estado de Honduras tiene para no cometer esos errores. Sí, bueno, y aprovechando que usted está aquí con nosotros, quería que me regalara sus valoraciones también. Hay un problema ahora mismo en la Corte Suprema, la Sala de lo Constitucional prácticamente está detenida, muchos abogados litigantes se quejan de que muchos recursos pues no se les den trámite. ¿Qué va a pasar? No tenemos una voz que nos diga que va a haber un pleno de la Sala Constitucional. ¿Qué cree que va a pasar ahí? Bueno, yo creo que la sentencia les está diciendo más que cualquier respuesta que yo pueda dar en ese momento. Pero como profesional del derecho yo le voy a decir algo. Cualquier sala de la Corte Suprema que esté parado, el pueblo hondureño no lo merece. Y cuando digo estamos en el tercer mes, significa que llevamos 3 meses
con una sala paralizada. Al final no lo merece el pueblo hondureño eso. ¿Por qué? Porque con los impuestos se pagan los sueldos de los operadores de justicia de este país. Llámese, operadores, policía, fiscales, jueces, magistrados de Corte de Apelaciones, magistrados de la Corte Suprema. Y en el magistrado de la Corte Suprema, vamos a decir, magistrados de la Sala de lo Constitucional. Son 5 y el pueblo hondureño espera de una vez por todas que resuelvan y que se trabaje en beneficio del pueblo hondureño, de los diferentes recursos que hay ahí. Entonces, no merecemos crisis en ninguno de los poderes del Estado. Queremos soluciones frente a cualquier problemática y no crisis. Sus conclusiones finales, abogado Velázquez, con esta sentencia que hoy se ha dictado en contra del Estado de Honduras. ¿Cuál es el mensaje que debe de agarrar tanto la clase política como los jueces, magistrados, los que gobiernan el Poder Judicial? ¿Cuál es el mensaje que debe calar en ellos para que estos hechos no se repitan? Bueno, las conclusiones yo diría, la clase política sabe lo que tiene que hacer y lo que no hace. Dicho lo anterior, tienen una constitución, tienen leyes, tienen toda la convencionalidad que regula lo que deben hacer. Suena utópico y como alguien por ahí goza conmigo porque le digo, es que ya estamos cansados en muchos casos de hablar de pajaritos preñados. Y entonces esa clase política cree que tiene la misma población de los años, del siglo pasado. Lo que no se da cuenta es que esta población ya cambió y por ende debe de entender de una vez por todas que debe de administrar la cosa pública diferente. Esta tarde nos ha acompañado en la sala de redacción de Proceso Digital el abogado Nery Velázquez. Él fue comisionado adjunto de Derechos Humanos y actualmente pues litiga en los tribunales de la República. A todos ustedes les invitamos que esta misma entrevista y otras las puedan consultar en nuestras plataformas digitales. Buenas tardes.